Está con nosotros esta vez Ricardo González Vigil. Él es crítico literario, doctor en literatura por la Universidad Católica, donde además es profesor principal, miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Además, esto es algo que de repente no se sabe mucho, ha escrito poesía y ha tenido a su cargo esta nueva edición en 2 tomos que ha hecho Petroperú de la obra poética y narrativa de César Vallejo. ¿Cómo está, don Ricardo? Muchas gracias por estos minutos. Bueno, soy yo el que agradezco esta oportunidad. En la pequeña presentación que le acabo de hacer mencioné lo de poesía. ¿Sigue escribiendo poesía? Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que la actividad que más hago es una actividad como profesor y como crítico, y la poesía escribo, pero quizá le quito el tiempo, ¿no? Escribo, vamos, no de una manera tan continua, ¿no? Ahora sí, empecemos hablando de Vallejo. En el prólogo usted menciona, ¿no?, que Vallejo es la cumbre más alta de la literatura peruana. Buscando algún otro comentario me encontré con este de Thomas Merton, que dice que es el más grande poeta universal después de Dante, ¿no? Y me preguntaba hasta qué punto es cierto esto, porque nadie va a discutir, ningún peruano, que Vallejo es un gran poeta, ¿no? ¿Acaso esta universalización para nosotros es ya innegable, ¿no? Pero hablando objetivamente, don Ricardo, ¿hasta qué punto es cierto, ¿no?, que Vallejo es un poeta universal y grande? Bueno, tú empleas una palabra que es pues muy peligrosa y difícil en el campo de la literatura, y que es objetivamente, ¿no? O sea, la palabra objetiva no es tan exacta porque siempre intervienen factores subjetivos, pero no hay que entenderlo como un capricho individual, sino que dentro de los valores de una sociedad uno desarrolla una visión del mundo que cambia de época en época, que cambia. Entonces, no hay una valoración literaria que no esté teñida de la subjetividad, entendida así como una subjetividad que uno comparte con la colectividad. Entonces, no se puede hacer afirmaciones tomándolas pues como si fuera una descripción de una ecuación química, ¿no?, de un logaritmo, ¿no? Entonces, son siempre apreciaciones discutibles. Por ejemplo, incluso aquí en el Perú hay gente muy importante, gente que puede considerar que hay otro poeta peruano mejor que él, ¿no? Hay gente que ha sostenido que José María Eguren le parece mejor poeta que Vallejo, por ejemplo, por decirte el que más. Ahora hay muchos jóvenes que prefieren Jorge Eduardo Eielson, ¿no? Entonces, es así, ¿no? O sea, no se trata de adoptar una actitud cerrada de pontífice, ¿no? Lo que resulta innegable, ¿no?, entre comillas, parecido a la objetividad, es que Vallejo es un gran poeta, ¿no? Vallejo es un gran poeta, es uno de los grandes poetas que ha dado el Perú. Mucha gente, la mayoría, creemos que es el más grande poeta peruano. ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué? ¿Qué argumentos tenemos de peso? Y para mí no cabe duda que es el más grande poeta peruano, pero no cabe duda en el sentido literario, ¿no? No voy a considerar que es un necio, alguien que cree que es Eguren, ¿no? Pero para mí, ¿por qué no cabe duda? Porque, con todo respeto por Eguren, es un poeta que tú le puedes encontrar la semejanza muy grande con poetas franceses, ¿no? Entonces tú puedes encontrar que la poética de Eguren está en el simbolismo. Tú puedes encontrar que Eguren hace muy bien algo que allá lleva a la cumbre Mallarmé, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo me atrevo a ver las cosas así. Yo sí me atrevo. Creo que así como Mallarmé es la expresión máxima de esas posibilidades que cultiva Eguren, Vallejo es lo más grande en lo suyo. O sea, Vallejo no tiene a alguien que en su búsqueda poética le haya precedido, le haya superado. Entonces, como realización de un tipo de lenguaje poético, es más único, más propio, representa un aporte, y yo creo que bastante viene de que él tiene una sensibilidad andina, una cultura que entra en fricción con y que se apropia, y como dicen cuando estudian Arguedas, transcultura lo occidental. Entonces esa fuerza de Vallejo lo vuelve, para mí, un poeta bastante más importante,
insustituible que los otros poetas peruanos, ¿no? Y cuando decimos que Vallejo es un poeta universal... No, ya, te estoy transmitiendo, o sea, viendo a escala peruana, ¿no? Que incluso hay... Para mí el más grande. Para mí no hay ninguno que tenga una poética tan propia, tan rica, tan compleja, que haya desarrollado el lenguaje trilce, después el de poemas humanos, porque inventa 2 lenguajes, no solo uno. O sea, es el poeta más claramente que ha creado un lenguaje poético, ¿no? Ahora, propio, ¿no? Supera a cualquier otro poeta peruano. Ahora, esto que te digo a nivel peruano, también te lo digo a nivel de lengua española en el siglo XX. O sea, eso que pasa en el Perú, porque fíjate que en el Perú le ponen rivales, pero a la hora que uno piensa en la poesía hispanoamericana, ya nadie se acuerda de un rival peruano. Eso es interesante. Si tú ves los estudios, dicen, Vallejo vuelve a aparecer. Ahora la rivalidad es con Pablo Neruda, por ejemplo, ¿no? Fíjate, ya nadie se acuerda de Urengold, ese es el marco. Ahora la rivalidad te dicen los grandes poetas, y te pueden mencionar quizá algún español, Antonio Machado, qué sé yo, García Lorca, depende, Cernuda. Estamos en el siglo XX y vuelve a aparecer Vallejo como uno de los grandes poetas ya de la lengua en el siglo XX. Otra vuelta, comienza uno a hacer el contraste y te das cuenta que con todo lo maravilloso que puede ser Huidobro, o todo lo maravilloso que puede ser Octavio Paz, ¿no? Por mencionarte grandes poetas, otra vuelta, Vallejo es el más radical en desarrollar su lenguaje, ¿no? Solo lo mejor de Neruda, para mí, porque Neruda es muy desigual, solo lo mejor de Neruda o Altazor de Huidobro pueden compararse, ¿no? Pero Vallejo es parejo. En Los Heraldos Negros todavía no, pero a partir de Trilce, cada poema de Vallejo es una hazaña verbal. Entonces, muchos, me vuelvo a considerar entre ellos, ¿no? Muchos consideramos que es el más grande poeta que ha dado la lengua española en el siglo XX. Ahí el gran rival es Neruda. Un poco como que se divide la opinión, ¿no? Pero entre Vallejo... Ahora, Neruda es más famoso, porque es más fácil, porque ha abordado temas más variados, porque ha ganado el premio Nobel, porque siempre fue más hábil para el marketing, ¿no? Hay varios motivos extra, pero además es un genio, ¿no? Y no te niego que Neruda es un grande, ¿no? Entonces Neruda es mucho más famoso a nivel universal que Vallejo, pero cuando lo conocen a Vallejo, muchos terminan dándose cuenta de que Vallejo es más consistente, ¿no? Pues te exige más, ¿eh? Es más difícil que meterse en Vallejo, pero a la hora de la verdad termina, y esto que te digo, por ejemplo, hay grandes poetas chilenos que dicen que Vallejo es el mejor, ¿no? O sea, para que uno no piense que es una cosa de que porque el otro es chileno, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, si tú sales del elenco de la lengua española, vuelves a encontrar que lo suelen poner entre los grandes poetas a secas del siglo XX, ¿no? O sea, ya comienza a estar en una lista donde está, qué sé yo, T.S. Eliot, Rapin, entonces Valéry, suele aparecer cada vez más Vallejo, casi siempre con Neruda, porque esos son los más, digamos, reconocidos. Pues otra vuelta te das cuenta que entre los grandes poetas del siglo está Vallejo, ¿no? Entonces, no es una cosa, pues, me parece puramente arbitraria. Siempre es subjetivo, pero una subjetividad que compartes. ¿Por qué? Descubres que Vallejo ha sabido expresar la época. O sea, Vallejo ha hecho suya la vanguardia, Vallejo ha hecho suya la Guerra Civil Española, el horizonte de la Revolución. O sea, Vallejo es un poeta con una mirada planetaria. Canta a España, habla de Rusia, está al día, siente que los países de Asia van a ser muy importantes en economía. Tú ves un Vallejo que a la vez que es muy andino, con unas raíces muy peruanas, tiene una mirada y se nutre y le interesa todo, ¿no? Vallejo escribe de todo, sobre cine, sobre arte, hasta sobre la moda, escribe sobre tenis, sobre box, a la vez religión, filosofía, política. Entonces me refiero que Vallejo de lejos es el creador literario peruano que en el campo de la poesía ha logrado más empaparse de su pueblo, de su herencia cultural y del horizonte de su época, ¿no? O sea, entonces no te digo que sea el único, porque por ejemplo Jorge Eduardo Eyerson es notable en eso, y más claro que Uring,
también tiene una gran capacidad y tiene a favor suyo que él desarrolla todos los lenguajes artísticos, ¿no? Y tiene una entonces, pero en Vallejo, juzgado estrictamente como escritor, es el mayor constructor de un lenguaje poético que demuestra que, siendo muy peruano, a la vez es muy universal, ¿no? Toca asuntos que trascienden lo local y que tiene una dimensión universal, ¿no? Ahora, yo en la frase, cuando he dicho que tú la citabas, yo no solo digo que es el más grande poeta que ha dado el Perú, ¿no? Yo digo que es el más grande creador literario, porque se tiende a considerar como si los poetas no fueran escritores, ¿no? Parece que escritores son los novelistas, ¿no? Son Arguedas, Vargas Llosa. La frase de usted, no, mi frase es más alta de la literatura peruana. Correcto. ¿Te das cuenta? Yo no estoy diciendo solo la poesía, sino que, otra vuelta, admiro mucho al Inca Garcilaso de la Vega, admiro mucho a José María Arguedas, admiro mucho a Mario Vargas Llosa. ¿Te das cuenta? Ya no estamos hablando de gente que uno piensa, lo primero que piensa, no, ya no piensas en poetas. Creo que hay otros grandes creadores, ¿no? Pero creo que lo que ha conseguido Vallejo, que utilizó todos los géneros literarios, es también cuentista, novelista, en teatro escribe farsas cómicas, tragedias, ha hecho experimentos con la teoría teatral, es un gran periodista que maneja el artículo, el reportaje, ¿no? Es ensayista. Entonces, es uno de los pocos autores peruanos que ha manejado todos los géneros, uno de los pocos peruanos, y que en todos los géneros ha dejado obras, páginas perdurables, ¿no? Claro, obviamente la parte del poeta es la más genial, pero tú encuentras cuentos buenos, encuentras novelas interesantes, encuentras obras de teatro. Entonces hay toda una aventura en la escritura, y por eso he querido subrayar, porque a veces uno piensa que los poetas están aparte, pero lo que he querido decir yo es que la hazaña literaria de Vallejo, sobre todo en la poesía, es muchísimo más brillante, admirable, universal, que lo que han logrado en su propia escritura Arguedas, Vargas Llosa, que menciones, ¿no? Por eso es lo que decir, que es la figura más alta. Eso es lo que he querido ser así tajante, ¿no? Ahora, ya la frase de Tomás Merton sí me supera, te soy seguro. Ahí mira, yo admiro muchísimo a Vallejo, pero eso sí es bien difícil, ya afirmar que después de Dante, sí, es decir, mira, yo admiro mucho a Vallejo, pero frente a Shakespeare, ¿no? Ya no, pues no, o sea, después de Dante está William Shakespeare, después en el sentido cronológico me refiero, ¿no? Después de Dante que ha habido Goethe, ¿no? O sea, pensando en poetas, ha habido grandes novelistas, Cervantes, ¿no? Tolstoy, qué sé yo, Dostoyevsky. O sea que la frase de Merton me parece de un entusiasmo. No sé si Vallejo es tan grande, ¿no? Te soy sincero, o sea, eso ya son autores que han sabido, Dante o Shakespeare o el Quijote, parecen haber comulgado con todo lo humano, ¿no? Bueno, Vallejo es lo más parecido que hay en el Perú. Es lo único que yo te diría. No sé si es tan grande, no sé si... O sea, yo no tengo problemas en compararlo con Neruda y preferirlo. No tengo problemas en decir que me parece mejor que Buren o Kellerson. No tendría ningún problema en compararlo con T.S. Eliot y decir que me gusta más que es Rapin. Pero ya con Dante, con Shakespeare, no sé, como que siento que eso ya es tocar algo que más claramente ha sabido expresar toda la humanidad. Pero lo que sí te diría es que en la poesía en lengua española, Vallejo es lo que está más cerca. Y si usted tuviera que sintetizar, esta es una pregunta también complicada, pero podría sintetizarla, ¿qué hace a Vallejo Vallejo? Yo creo que a Vallejo le hace, vamos a sintetizar las cosas importantes. Vallejo es un poeta que pone la vida, pone la sangre, pone al ser humano como lo más importante.
O sea, él nunca podría aceptar el arte por el arte, nunca podría aceptar el esteticismo, ni la Torre de Marfil, ni meterte así a crear un mundo de fantasía como Eguren o una soledad genial como Martín Adán, ¿no? No, él siente que si esto no alcanza una dimensión en el lector, o sea, si no tiene un eco en la sensibilidad, como él dice, y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, que se lo coman todo, a mí qué me importa. Entonces, es curioso, Vallejo, siendo un poeta que podría caer en la poesía social, que podría caer en la poesía militante, en la poesía humanizadora, que corría el riesgo, sin embargo, eso no le estorba para ser un gran explorador del lenguaje, porque normalmente esos poetas que le dan mucha importancia al hombre, al compromiso humano, descuidan el trabajo de la palabra. Entonces Vallejo, de otro lado, es un obseso que está sintiendo el ritmo, o sea, él es tan cuidadoso en el léxico, tan inventivo, como el más artista de los poetas puros. O sea, eso es lo que me llama la atención, o sea, tiene es como si fuera un equilibrio, una síntesis. Revoluciona el lenguaje, pero entiende que lo que importa es el hombre. Como si evitara caer en el extremo poeta puro, en el extremo poeta social, está al medio. Otra cosa que me fascina de Vallejo es que es muy fiel a su infancia andina. Incluso en Poemas Humanos dice, así se dice en el Perú, me excuso, ¿no? Otro, perdonen la tristeza. Entonces Vallejo carga y se define como indio en Nostalgias Imperiales, como Labras en la raza indígena, se siente heredero, como Arguedas, ¿no? Se siente heredero, no importa el color, porque es una cuestión cultural. Arguedas hasta era de ojos claros, ¿no? Mucho más que Vallejo. Entonces Vallejo es una síntesis, también otra vuelta increíble, perfecta, en una medida que no lo logra Arguedas. Es una síntesis perfecta entre estar con sus raíces, ser andino, emplear palabras quechuas, local, ¿no? Ser muy, y a la vez trascender, decir que los cóndores, me friegan los cóndores, o sea, le friega un regionalismo que te impida sentirte hermano de todos los hombres. Entonces, otra vuelta, él logra, creo, una síntesis perfecta entre el regionalismo y el universalismo, ¿no? Él también, cuando era joven, había adoptado poses de bohemio con su peluca, su melena. Era un hijo de Baudelaire, de los malditos. En el primer libro, Los Heraldos Negros, es muy elitista. El epígrafe dice, el que puede entender que entienda, lo saque el Evangelio. Entonces, hay un lado de él culto. O sea, Vallejo es un poeta que exige mucho al lector. Parece que estuviera destinado a que solo lo comprendieran 4 personas. Es un poeta muy culto, muy exigente, y sin embargo siente que eso que él escribe está al servicio, como él dice en España Parta Mysticalis, para el analfabeto a quien escribo. Entonces, otra vuelta, es una síntesis muy compleja entre educación, si quieres, que solamente suele tenerla una élite, pero ponerla al servicio del que no sabe. O sea, como si estuvieras entre lo culto y lo popular. Puedes poner palabras muy cultas y ahí meterte una lisura, una grosería, ¿no? Esa síntesis entre lo más, ¿no? Entonces, por eso me parece... ahora, otro aspecto, y ya termino, sería muy largo, es cómo Vallejo se ha apropiado de la esperanza religiosa, que lo educaron de cristiano, se ha apropiado de ideas cristianas y andinas, pero les ha quitado la dimensión sobrenatural y las ha trasladado a un plano totalmente terreno y humano. Entonces, es como si la esperanza religiosa y las ideologías revolucionarias y todo eso, todo ese lenguaje que promete crear un hombre nuevo, ¿no? Vallejo lo supiera tomar y lo trajera a la vida cotidiana, a la madre, al padre, al sufriente. Entonces tú sientes, ¿cómo diré eso? Que, como yo lo digo, ha creado una especie de evangelio, de nuevo evangelio, del amor humano, donde el amor humano derrota la muerte,
y acá, en este mundo. Entonces, otra vuelta logra un equilibrio entre las viejas enseñanzas bíblicas, cristianas, religiosas, y este mundo que más bien tiende a ser todo lo contrario. En algún momento Vallejo perdió la fe, pero después vuelve a creer en un Dios un poco mental, es un deísta, pero un Dios que no lo separa de este mundo. Entonces, como si lograra otra vuelta, una versión muy personal de un humanismo, de cómo en el amor al otro se puede uno desarrollar. Entonces hay varios planos en los cuales, y es el gran cantor, como yo digo en varios textos, él canta la mayor utopía que ha cantado la poesía del siglo XX, que la muerte sea muerta, ¿no? O sea, él es el poeta que cree que el amor de los seres humanos hermanados va a matar a la muerte, va a vencer a la muerte. ¿Qué otro poeta del siglo XX ha presentado una utopía humana tan grandiosa, ¿no? O sea, él no es el poeta del dolor y la muerte, sino el poeta del amor y la esperanza contra el dolor y la muerte.